Bienvenido al desarrollo de las nociones básicas del Derecho Internacional Público, a cargo de los estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Belloso Chacín, específicamente el grupo número 6 de la sección 422, bajo la supervisión del profesor Marco Rivera. Mi nombre es Evelyn González y voy a hablar del origen del Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional Público tuvo su verdadero origen en el siglo XVI, pero antes de esto pasó por un proceso histórico para su formación. Las etapas históricas en las que sucedieron hechos importantes para el derecho internacional público fueron las siguientes. Edad Antigua. En la Edad Antigua no existía una comunidad internacional, debido a esto no existía el derecho internacional público. La comunidad estaba integrada por las relaciones espontáneas entre las naciones, por lo que a esta no se les podía considerar una comunidad organizada. El Estado griego consideraba a las naciones vecinas como salvajes, bárbaros o enemigos, y el Estado romano los asimilaba como pueblos vallados o vencidos. Grecia. En este país se pueden encontrar algunas instituciones rudimentarias de derecho internacional público, como la proxenia, las anflictonias y las ligas helénicas. La proxenia, instituto mediante la cual se brindaba un derecho de protección a los extranjeros que estuviesen residenciados o de tránsito por alguna ciudad griega. Las anflictonias eran reuniones más o menos periódicas de naciones griegas con el propósito de determinar de una manera mancomunada cuestiones comunes o de intereses para esas federaciones. Las ligas helénicas fueron constituidas con el propósito de aprovechar mejor las relaciones económicas y establecer una especie de equilibrio político entre las repúblicas que conformaban la nación griega. En Roma, la ciudad eterna Roma, existían varias instituciones del derecho internacional como el Ius Gentium, que era una forma embrionaria del derecho internacional porque era el conjunto de principios que se aplicaban a los extranjeros residenciados en Roma, y el Ius Speciale era una práctica religiosa que como objeto averiguar un buen éxito o no de una empresa pretendía iniciar. Buenas tardes, mi nombre es Carol Franco, les voy a hablar del feudalismo. El feudalismo es la denominación historiográfica del sistema político predominante en la Europa occidental de los siglos centrales de la Edad Media, plena Edad Media, entre los siglos IX y XV, caracterizados por la descentralización del poder político, al basarse en la difusión del poder desde la cúspide, donde en teoría se encontraba el emperador y los reyes, hacia la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva, con gran autonomía e independencia en la práctica, por nobles de muy distintas denominaciones, basadas en las del imperio cronológico marqueses, duques, condes, varones, caballeros, etc. Es habitual emplear la expresión pirámide feudal como analogía para explicar didácticamente las nociones sociales creadas por feudalismo y que se prolongan por mucho más tiempo en la sociedad estamental del antiguo régimen. Es un contexto histórico marcadamente diferente de su origen. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hechas a través de petición del papado y que tuvieron lugar entre los siglos IX y XIII contra los turcos, selyúcidas, sarracenos, llamados así los musulmanes, para la reconquista de la Tierra Santa. También fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la denominación musulmana. El origen de las palabras se remota a la cruz hecha de tela y usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte de esas iniciativas. Básicamente parece que fueron motivadas por intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control de comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias del Oriente, aunque se declaran con principio y objeto de recuperar la Tierra Santa para los peregrinos, de las cuales los turcos selyúcidas, una vez conquistados Jerusalén, abusaban sin piedad. Mi nombre es Rubia Cecilia Fernández Morillo. Les voy a hablar sobre la edad contemporánea. En primer lugar, la independencia de Estados Unidos. El 17 de septiembre de 1787, la Convención Nacional de Filadelfia aprobó la Constitución de Estados Unidos, que estableció una república federal. Además, se puso en práctica la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo estaba en manos de un presidente elegido cada 4 años. El legislativo sería ejercido por un Congreso compuesto por 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Poder Judicial quedó a cargo de la Corte Suprema, formada por jueces vitalicios, encargados de velar por el respeto a las leyes constitucionales y a los derechos de los ciudadanos. La independencia de Estados Unidos abrió la era de la libertad en América y fue el ejemplo vivo
a seguir por las colonias españolas en el resto del territorio americano. En tercer lugar, la Revolución Francesa. Al poder social y político ocurrido en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron: A. El derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa de los Borbones. B. La abolición de la monarquía en Francia. C. La proclamación de la Primera República. El mismo año, en 1789, cuando los colonos norteamericanos publicaban su constitución, estallaba la revolución en Francia. Esta tuvo una repercusión tal que se le consideraba como el inicio de la época contemporánea. En la Revolución Francesa podemos distinguir 4 etapas: la Asamblea Constituyente de 1789 a 1791, formada por decisión de los miembros de la burguesía, en el seno de la Asamblea de los Estados Generales, convocados por el rey, abolió los privilegios, sometió al clero al poder civil y secularizó sus bienes, ordenó la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y estableció el imperio de la Constitución de 1791. La segunda etapa, la Asamblea Legislativa de 1791 a 1792, elegida por sufragio censitario, y donde se impuso la tendencia republicana de los moderados girondinos y los extremistas jacobinos sobre los defensores de la monarquía. La tercera etapa es la Convención de 1792 a 1795, que reclamó la República, dio muerte al monarca e impuso un régimen de terror tal que nadie se sentía seguro después del asesinato de Marat y la ejecución de Danton, 2 líderes revolucionarios. Y la cuarta etapa, el Directorio de 1795 a 1799, que fue un gobierno moderado y que, ante el peligro de un retorno de la reacción de un rebrote del terror, acabó por ceder el poder a un joven general que se sentía distinguido por sus victorias contra los austríacos en Italia, Napoleón Bonaparte. En segundo lugar, la independencia de América. El proceso de emancipación se dio en América desde 1808 hasta 1826. Los pueblos colonizados empezaron a sentirse discriminados por los colonizadores. Casi todos los territorios eran controlados por los españoles. Este tipo de trato trajo un sentimiento de indignación a los nativos y a los mestizos al ver el diferente trato social que recibían por parte de sus colonizadores. Algunos de los eventos importantes que también influyeron en la independencia de los pueblos americanos fueron la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra y la Revolución Francesa. Además que los criollos que salían a estudiar a Europa tenían una mente más abierta e ilustrada y crecían en la lucha por la libertad como un principio básico de las sociedades. En cuarto lugar, el Tratado de Viena. El Congreso de Viena fue un encuentro internacional celebrado en la ciudad austríaca de Viena, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón I y reorganizar la forma e ideologías políticas del antiguo régimen. Así pues, su intención era volver a la situación anterior a la Revolución Francesa en 1789. La reunión se llevó a cabo el 1 de octubre de 1814 al 9 de junio de 1815. La reunión tuvo como base 2 grandes principios: el principio monárquico de legitimidad y el principio de equilibrio. Los acuerdos tuvieron vigencia en los territorios de Europa Central y del Este hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la paz se consiguió mediante el establecimiento del absolutismo. Fue convocado por el emperador de Austria, Francisco I, diciendo al final del Congreso que la nueva Europa era la Europa de la Restauración. Pese a las medidas que se concertaron para mantener a raya a los enemigos del antiguo régimen, no se pudo evitar la difusión de las ideas liberales y socialistas que provocaron las revoluciones de 1830 y 1848. La Edad Moderna. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide tradicionalmente en Occidente la historia universal. En esta perspectiva, la Edad Moderna sería el periodo en que triunfan los valores de la modernidad, frente al periodo anterior. En la Edad Media
que el tópico identifica como una edad oscura o paréntesis de atraso, aislamiento y oscurantismo. El espíritu de la edad moderna buscaría su frente en un pasado anterior, la edad antigua identificada como una época clásica. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914 y finalizado el 11 de noviembre de 1918, el cual involucró a todas las grandes potencias del mundo que se alinearon en dos bandos enfrentados, por un lado los aliados de la Triple Entente y por otro las potencias centrales de la Triple Alianza. En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de militares, incluidos 60 millones de europeos, lo que lo convierte en una de las mayores guerras de la historia. Murieron más de 9 millones de combatientes, mucho a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentística. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Los aliados y las potencias del ejército fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en el que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares.